El aire en el lujoso salón de Puerto Madero estaba cargado de un perfume caro y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. David Alonso permanecía sentado en la cabecera de la mesa de mármol, rodeado por los Hernández y Osvarela, mientras el brillo de las copas de cristal de Baccarat reflejaba una opulencia que ya no conseguía ocultar el vacío de su alma. La cena, organizada por su esposa Verónica para celebrar un nuevo ascenso corporativo, se desarrollaba entre risas forzadas y comentarios sobre fondos de inversión. Pero David sentía que cada palabra era un clavo más en el ataúd de su propia identidad. Verónica, vestida con un diseño exclusivo, que resaltaba su figura impecable y su mirada calculadora, dominaba la conversación, con una elegancia gélida que siempre había intimidado a David. Él, con su traje hecho a medida y la corbata perfectamente anudada, se limitaba a asentir, cumpliendo su rol de accesorio de lujo, en la vida de una mujer que amaba el estatus por encima de las personas. El reloj de pared marcaba las 10 de la noche y el silencio sepulcral de la casa, apenas roto por el tintineo de los cubiertos, subrayaba la desconexión emocional que reinaba entre los anfitriones. La explosión ocurrió cuando David, en un inusual arrebato de autenticidad, se atrevió a cuestionar uno de los planes de expansión social de Verónica, sugiriendo que preferiría pasar un fin de semana tranquilo, en lugar de asistir a otra gala benéfica. El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados bajaron la vista hacia sus platos, incómodos por la repentina grieta en la fachada de perfección. Verónica dejó su copa sobre la mesa con una lentitud deliberada, sus ojos brillando con una furia contenida que prometía una humillación pública, sin precedentes para su marido. ¿Realmente crees que tu opinión tiene algún peso en esta casa, David?, preguntó ella con una voz tan suave como un látigo de seda, mientras se ponía de pie frente a sus amigos. David sintió que la sangre se le congelaba en las venas, viendo cómo la mujer con la que había compartido 12 años de su vida se transformaba en una extraña, despiadada ante sus ojos. La humillación no fue un grito, sino la forma en que ella lo miró, como se mira a un mueble viejo que ya no combina con la nueva decoración del apartamento. La frase final cayó como una sentencia de muerte sobre el banquete. O te comportas y me pides perdón ahora mismo por este desplante, o cruzas esa puerta para no volver nunca más. Verónica no gritó, pero su ultimato resonó en las paredes de cristal del ático, dejando claro que para ella, David era solo un peón intercambiable en su tablero de ajedrez social. Los invitados, testigos silenciosos de la ejecución emocional de su amigo, evitaron cualquier contacto visual mientras David procesaba el peso de la traición y la vergüenza. David miró sus manos, esas manos que habían trabajado incansablemente para financiar el estilo de vida, que ahora se utilizaba como arma contra él. Sintió una náusea repentina al darse cuenta de que el respeto que creía haber construido no era más que una ilusión sostenida por su propia sumisión y silencio. El contraste entre la calidez de la cena y el frío glacial que emanaba de su esposa era insoportable, recordándole todas las veces que había callado para evitar un conflicto, que finalmente lo había alcanzado. El rostro de David, usualmente una máscara de tranquilidad profesional, comenzó a transformarse, mientras una chispa de dignidad, largamente dormida, se encendía en el fondo de sus pupilas cansadas. Podía ver el reflejo de las luces de la ciudad de Buenos Aires a través del ventanal, una ciudad vibrante que seguía su curso, mientras su mundo interior se desmoronaba en 1000 pedazos de cristal. Por primera vez en una década, no sintió miedo a la soledad, sino un asco profundo hacia la compañía que había elegido para envejecer. Verónica permanecía de pie con la barbilla en alto, esperando la capitulación habitual de su marido frente a sus influyentes amistades. Estaba segura de que él se disculparía, que bajaría la cabeza y que el incidente sería olvidado tras una joya cara o un viaje de reconciliación a Europa. Sin embargo, no contaba con que el hombre que tenía delante ya no era el mismo que se había despertado. Esa mañana en su cama de sábanas de seda de 1000 hilos, David se puso de pie lentamente,
ajustando su chaqueta con una calma que desconcertó a todos los presentes, incluyendo a la propia Verónica, que frunció el ceño ligeramente. No hubo gritos, ni reproches, ni platos rotos. Solo el sonido de su silla deslizándose sobre el suelo de madera noble de la Patagonia. Los amigos de la pareja contenían el aliento, divididos entre el morbo del escándalo y la creciente admiración por el hombre que finalmente se atrevía a enfrentar a la reina del hielo. «Tienes razón, Verónica», dijo David con una voz firme que no reconoció como propia. «Esta puerta ha estado abierta demasiado tiempo y hoy finalmente voy a cruzarla». Sin mirar atrás, caminó hacia la entrada principal, dejando tras de sí los restos de un festín que ahora le parecía ceniza en la boca. Su gesto fue simple pero definitivo. No tomó su abrigo de diseñador, solo las llaves de su coche y la voluntad de no volver a ser invisible nunca más. El vestíbulo del edificio, con su conserje uniformado y sus suelos de mármol pulido, se sentía como una zona de tránsito, entre una vida de mentiras y un futuro incierto pero propio. Al salir a la calle, el aire fresco de la noche porteña golpeó su rostro y David inhaló profundamente, llenando sus pulmones de un oxígeno que no estaba contaminado por el desprecio de su mujer. Los edificios de Puerto Madero se alzaban como gigantes de cristal, pero él ya no se sentía pequeño ante ellos, sino curiosamente ligero. Caminó hacia su coche, un vehículo de alta gama que de repente le pareció una cáscara vacía, un símbolo de todo lo que había sacrificado, por una paz que no era más que una guerra silenciosa. Al encender el motor, el rugido de la máquina fue el único adiós que le dio a esa vida de apariencias y cenas hipócritas. Sabía que al día siguiente su nombre sería el centro de los chismes, en los clubes más exclusivos, pero por primera vez en 12 años, eso no le importaba en absoluto. El primer semáforo en rojo le permitió verse en el espejo retrovisor y vio a un hombre que empezaba a reconocer después de mucho tiempo de ausencia. La humillación de Verónica había sido el catalizador necesario para romper las cadenas de una esclavitud emocional que él mismo había ayudado a forjar por miedo al fracaso. Ahora, el fracaso no era el divorcio o la pérdida del estatus, sino el haber permitido que su alma se marchitara en un jardín de plástico. A medida que se alejaba del centro financiero, las luces de la ciudad se volvían más cálidas y menos pretenciosas, reflejando el cambio que operaba en su interior. David no sabía hacia dónde se dirigía, solo sabía que cualquier lugar era mejor que el museo de cera en el que se había convertido su matrimonio. La libertad tenía un sabor amargo y metálico, pero era preferible al veneno dulce de la comodidad, sin amor que había consumido durante tanto tiempo. Finalmente, detuvo el coche cerca de un café tradicional de la ciudad, donde la gente hablaba con pasión y los mozos llevaban delantales gastados por el uso real. Se bajó del vehículo, dejando atrás el lujo y la falsedad, dispuesto a caminar por las calles de Buenos Aires como un hombre nuevo, vulnerable pero real. El primer capítulo de su vida anterior se había cerrado con el portazo de su propia salida, y el ruido de la ciudad era la banda sonora de su renacimiento. Para entender el vacío en el pecho de David, era necesario retroceder a los primeros años de su matrimonio, cuando la ambición de Verónica aún no se había convertido en una armadura impenetrable. Al principio eran una pareja joven con sueños compartidos, pero la pérdida de su único hijo tras un aborto espontáneo cambió el rumbo de sus vidas para siempre. Mientras David quería llorar y procesar el duelo en la intimidad de su hogar, Verónica decidió enterrar su dolor bajo capas de trabajo, eventos sociales y una búsqueda incansable de ascenso corporativo. Aquella tragedia no resuelta creó un muro de silencio entre ellos que, con el paso de los años, se volvió infranqueable y gélido. David se convirtió en el soporte emocional que nunca recibía nada a cambio, aceptando que su esposa canalizara su trauma a través de la frialdad y el control absoluto de su entorno. Él se sentía responsable de su felicidad, creyendo erróneamente que si él era el marido perfecto, ella algún día volvería a ser la mujer dulce de la que se había enamorado. Durante 12 años, David vivió en una oficina de cristal,
rodeado de números y proyecciones financieras que no lograban llenar el eco de una casa sin risas infantiles. Cada ascenso de Verónica venía acompañado de un nuevo mueble de diseño o una pintura abstracta cara, pero nunca de una conversación honesta sobre lo que ambos habían perdido. La vulnerabilidad era vista como una debilidad en su círculo social, y David aprendió a ocultar su tristeza tras una sonrisa profesional y una actitud siempre complaciente. El sufrimiento de David era visual. Se manifestaba en sus hombros, cada vez más caídos, y en la forma en que evitaba mirarse al espejo por las mañanas, para no reconocer su propia derrota. En los eventos sociales, él era el hombre que sostenía el abrigo de su esposa, el que se encargaba de que las copas nunca estuvieran vacías, mientras ella brillaba a costa de su energía vital. Nadie en Buenos Aires sospechaba que el exitoso consultor financiero lloraba a solas en su coche antes de entrar a su lujoso apartamento de Puerto Madero. Días después de abandonar su casa, David comenzó a frecuentar una pequeña cafetería en el barrio de San Telmo, lejos del bullicio pretencioso del centro financiero. Fue allí donde conoció a Raquel, una mujer que trabajaba en una librería cercana y que parecía tener una luz propia que no dependía de marcas de lujo ni de títulos nobiliarios. Raquel no conocía su estatus ni su cuenta bancaria, y por primera vez en mucho tiempo, David se sintió visto por lo que era y no por lo que poseía. Raquel también llevaba sus propias cicatrices, habiendo superado un divorcio doloroso que la dejó con poco dinero, pero con una dignidad intacta y una paz que David envidiaba profundamente. Sus conversaciones comenzaron de forma casual, hablando sobre libros viejos y la historia de las calles empedradas de San Telmo, pero pronto se convirtieron en el refugio emocional de David. Ella escuchaba con atención, sin juzgar sus silencios, permitiéndole ser vulnerable, sin que eso significara una humillación o una pérdida de respeto. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti mismo, le dijo Raquel una tarde mientras compartían un café sencillo en una mesa de madera gastada. Esas palabras calaron hondo en David, quien todavía luchaba con la culpa de haber abandonado lo que la sociedad consideraba una vida perfecta y envidiable. El vínculo entre ellos creció de manera orgánica, basado en la honestidad de dos almas que ya no tenían nada que demostrarle a un mundo lleno de máscaras y apariencias. Sin embargo, los obstáculos externos no tardaron en aparecer en la vida de David, personificados en las constantes llamadas y mensajes de una Verónica enfurecida por el escándalo. Para ella, la partida de David no era una pérdida amorosa, sino un problema de relaciones públicas que afectaba su imagen de mujer poderosa y exitosa. Sus mensajes no hablaban de amor o perdón, sino de la logística del divorcio y de las explicaciones que debían dar a sus amigos y socios comerciales. La burocracia del divorcio se convirtió en una tortura diaria, con abogados que intentaban diseccionar 12 años de matrimonio en cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias. David sentía que su pasado estaba siendo tasado y vendido al mejor postor, mientras él solo deseaba cerrar ese capítulo para siempre. La presión social de sus antiguos amigos, que lo llamaban para aconsejarle que volviera a la cordura, aumentaba su sensación de aislamiento y cansancio mental. Internamente, David lidiaba con el miedo a envejecer, solo, y el trauma de la pérdida de su hijo, que finalmente estaba saliendo a la superficie sin filtros. A menudo despertaba en su pequeño apartamento, alquilado, con la sensación de que se había equivocado, que la seguridad de su antigua prisión era preferible a la incertidumbre de su nueva libertad. El miedo a no ser suficiente para alguien como Raquel, que valoraba la autenticidad por encima de todo, lo perseguía en sus momentos de mayor debilidad. Raquel, con su paciencia infinita, lo ayudó a navegar esas tormentas internas, mostrándole que el dolor no es algo que se deba ocultar, sino transitar con valentía. Ella lo llevó a caminar por la reserva ecológica, donde el sonido de la naturaleza contrastaba con el ruido ensordecedor de su vida anterior en el piso 20. Allí, entre árboles y el río, David comenzó a llorar por primera vez por el hijo que no nació.
liberando una carga que había llevado en silencio durante más de una década. La tensión aumentó cuando Verónica descubrió la relación de David con Raquel y decidió usarla como arma en el proceso legal de separación. Intentó pintar a Raquel como una oportunista, enviando investigadores para buscar cualquier mancha en su pasado que pudiera desacreditarla ante David. Pero a diferencia de Verónica, Raquel no se dejó intimidar por las tácticas de poder, respondiendo con una calma que solo la verdadera integridad puede otorgar frente a la malicia. David se vio atrapado entre su antigua vida, que se negaba a dejarlo ir sin destruirlo, y su nueva realidad, que le exigía una valentía que nunca supo que tenía. Las críticas sociales en los círculos de Buenos Aires eran feroces, tachándolo de haber tenido una crisis de la mediana edad por cambiar a una reina por una plebeya. Sin embargo, cada vez que David veía la sonrisa genuina de Raquel, sabía que el sacrificio de su reputación era un precio pequeño a pagar por su alma. La conexión afectiva con Raquel se profundizó cuando ella le confesó sus propios miedos de volver a confiar después de haber sido traicionada en el pasado. Compartieron diálogos realistas sobre lo difícil que es empezar de nuevo a los 40, sin las ilusiones de la juventud, pero con la sabiduría de la experiencia. David aprendió que el amor no se trata de grandes gestos públicos, sino de estar presente en los momentos de silencio y apoyar las debilidades del otro sin condiciones. Los obstáculos internos de David empezaron a ceder ante la calidez de esta nueva relación, permitiéndole redescubrir pasatiempos que había abandonado, como la fotografía y la música. Empezó a tomar fotos de la gente común de la ciudad, encontrando belleza en las arrugas de los ancianos y en los juegos de los niños en las plazas de San Telmo. Su mirada, antes fija en gráficos de rentabilidad, ahora se deleitaba con los colores del atardecer sobre las cúpulas antiguas de la capital federal. Verónica, al ver que no podía controlar a David a través del miedo, intentó un último acercamiento manipulador, invitándolo a una cena privada para arreglar las cosas. David aceptó el encuentro, pero esta vez fue a un restaurante sencillo, rompiendo el código de etiqueta que ella siempre le había impuesto como una norma innegociable. La cena fue un desastre para ella, ya que David no cayó en sus trampas emocionales, ni en sus promesas de cambio que carecían de sustancia real. En ese encuentro, David se dio cuenta de que Verónica no lo amaba, sino que amaba el reflejo de sí misma que veía en su obediencia y en su estatus como su marido. Ella se quejaba de la burocracia de los trámites y de cómo su ausencia estaba afectando sus posibilidades de un ascenso internacional que siempre había deseado. La frialdad de sus palabras fue la confirmación definitiva de que David había tomado la decisión correcta al marcharse aquella noche de la cena con los Hernández. Mientras tanto, la relación con Raquel se enfrentaba a la realidad de la diferencia de mundos, pero ellos decidieron construir un puente basado en el respeto mutuo. Raquel no quería el dinero de David, y él aprendió a valorar el tiempo por encima del capital, descubriendo que una tarde de lluvia en un apartamento pequeño podía ser más lujosa que un hotel de 5 estrellas. La tensión entre lo que él era y lo que el mundo esperaba de él comenzó a disolverse en la paz de su nueva cotidianeidad. David empezó a trabajar como consultor independiente para pequeñas empresas locales, ayudando a emprendedores que realmente necesitaban su experiencia para sobrevivir. Esto le dio un propósito que nunca encontró en los grandes fondos de inversión, donde las personas eran solo números en una pantalla de computadora. Sentía que finalmente estaba devolviendo algo a la sociedad, conectando con el esfuerzo humano de quienes luchan día a día por sus sueños más honestos. La etapa de desarrollo culminó con David, sintiéndose preparado para enfrentar el clímax final de su historia, habiendo integrado sus traumas y aceptado su nueva identidad. Ya no era el marido sumiso de la poderosa Verónica Alonso, sino David, un hombre que prefería la verdad a la comodidad y el amor real a la apariencia perfecta. Con el apoyo de Raquel, estaba listo para firmar los papeles definitivos y reclamar su derecho a ser feliz, sin importar el costo social que eso implicara en su antigua vida.
El enfrentamiento final tuvo lugar en la cocina de la mansión de Puerto Madero, bajo una luz amarelada y fría que hacía que el mármol de las encimeras pareciera lápidas de una tumba de lujo. David había regresado para recoger sus últimas pertenencias y firmar los documentos definitivos, encontrándose con una Verónica que ya no ocultaba su desprecio tras la etiqueta social. Ella sostenía una copa de vino, de pie junto a la isla central, rodeada de electrodomésticos de última generación que brillaban en un silencio sepulcral, reflejando la esterilidad de todo lo que habían construido juntos. ¿Realmente vas a tirar 12 años a la basura por una mujer que vende libros usados y vive en un barrio olvidado? Disparó Verónica, su voz cortante como un cristal roto. David no se inmutó, manteniendo una calma que parecía enfurecerla más que cualquier grito, mientras observaba cómo ella intentaba usar la lógica del éxito material para justificar su vacío emocional. Él se dio cuenta de que para ella el amor era una transacción financiera y la lealtad una cláusula que él acababa de incumplir unilateralmente. Yo no tiré nada a la basura, Verónica. Simplemente dejé de ser la basura que tú guardabas en este museo para que nadie viera la realidad, respondió él con una suavidad devastadora. El diálogo se transformó en una disección brutal de su matrimonio, donde David finalmente puso palabras al dolor del hijo, perdido que ella siempre se negó a mencionar por nombre. Fue el momento de mayor impacto, donde la vulnerabilidad de David se convirtió en su mayor fortaleza frente a la armadura de arrogancia que ella todavía intentaba vestir. Verónica intentó una última táctica de control, recordándole todo lo que ella había sacrificado para que ellos no tuvieran que pasar necesidades, como si la falta de dinero fuera el único pecado posible. Yo hice todo para que no nos faltara nada, gritó ella, perdiendo por un instante su compostura de hierro mientras sus ojos se llenaban de una rabia impotente. David la miró con una tristeza genuina, comprendiendo que ella estaba atrapada en una prisión de su propia creación, una donde el alma se vende a cambio de una vista al río. El problema es que nos faltó todo lo que no se puede comprar con tu sueldo de ejecutiva. Nos faltó verdad, nos faltó perdón y nos faltó ser una familia, sentenció David. En ese instante, él se quitó la alianza de oro blanco del dedo anular, no con un gesto de ira o resentimiento, sino con una liberadora indiferencia que marcó el fin de una era. Colocó el anillo sobre la mesa de mármol, produciendo un sonido metálico y seco que resonó en toda la cocina, como el cierre de una celda que se abre. La reacción de Verónica fue un silencio gélido, sus labios apretados en una línea fina mientras veía el anillo brillar bajo las luces LED, dándose cuenta de que ya no tenía hilos para mover a su marioneta. David se sintió transformado, como si un peso invisible de varias toneladas hubiera sido levantado de sus hombros en el momento exacto en que soltó aquel símbolo de su antigua servidumbre. Ya no era el hombre que pedía permiso para existir, sino alguien que reclamaba su espacio en el mundo con una autoridad que nacía desde su interior. Fue un clímax despojado de artificios, una revelación familiar donde la verdad desnuda fue el único arma necesaria para desmantelar una década de mentiras y apariencias sociales. David se vio a sí mismo en los ojos de ella y ya no sintió miedo, ni culpa, ni la necesidad de ser el marido perfecto que siempre evitaba el conflicto a toda costa. El poder de Verónica sobre él se había evaporado, porque él ya no valoraba las mismas cosas que ella, rompiendo el vínculo de dependencia que los mantenía unidos. No me odias por irme, Verónica. Me odias porque por primera vez no puedes controlar el final de la historia, le dijo él antes de darse la vuelta para salir de la cocina. Ella se quedó inmóvil, rodeada de su riqueza, con la copa de vino aún en la mano, convertida en la única habitante de un palacio que ya no tenía alma. La transformación de David fue total. Su postura era erguida, su mirada clara y su corazón, aunque todavía herido, latía con un propósito que iba más allá de los balances financieros. Al cruzar el umbral de la puerta principal, David sintió que el aire de la ciudad era distinto, más puro,
A pesar del smog de Buenos Aires y el ruido del tráfico nocturno, había dejado atrás no solo a una mujer, sino a la versión más débil de sí mismo, aquella que aceptaba migajas de afecto por miedo a la soledad absoluta. El clímax emocional no fue una gran pelea, sino el momento en que él admitió su propia valía y se negó a seguir siendo el figurante en la obra de teatro de otra persona. Caminó hacia el ascensor sin mirar atrás, con la certeza de que los papeles que acababa de firmar no eran solo un divorcio, sino su acta de nacimiento como hombre libre. La frialdad de la mansión quedó sepultada bajo los pisos de mármol mientras él descendía hacia la realidad de la calle, donde la vida era imperfecta pero auténtica. David sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en 12 años se sentía dueño de cada uno de sus pasos. David se mudó definitivamente a un apartamento pequeño en el corazón de San Telmo, un espacio con techos altos y ventanas grandes que daban a una calle empedrada, llena de vida y de historia. A diferencia de la esterilidad de Puerto Madero, este hogar olía a café recién hecho, a libros antiguos y a la madera de los estantes, que él mismo ayudó a montar con sus manos. La decoración era sencilla, pero cada objeto tenía un significado. Recuperó sus viejos discos de vinilo que Verónica despreciaba y colgó fotografías que él mismo había tomado durante sus caminatas matutinas por los barrios menos pretenciosos de la ciudad. La resolución de su vida fue positiva y concreta, marcada por la firma final del divorcio que le devolvió no solo su soltería, sino su dignidad y su paz mental. Ya no se despertaba con el nudo en el estómago que le provocaba la indiferencia de su exesposa, sino con la curiosidad de quien tiene un lienzo en blanco para pintar su propio destino. Estableció una rutina saludable que incluía desayunos tranquilos en la esquina de su barrio, donde el mozo ya conocía su nombre, y no necesitaba un título corporativo para tratarlo con respeto y afecto genuino. Su relación con Raquel se convirtió en el pilar de esta nueva etapa, una conexión que no se basaba en la exhibición de riqueza, sino en la profundidad de las conversaciones compartidas bajo la luz de las velas. Juntos decidieron emprender un proyecto social, una fundación pequeña dedicada a brindar asesoría financiera y legal a familias de bajos recursos que luchaban por mantener sus hogares. Este cambio concreto en su vida profesional le dio a David la satisfacción que nunca encontró en los grandes fondos de inversión, viendo el impacto directo de su conocimiento en la vida de personas reales. David también se reconcilió con su propia historia familiar, pasando más tiempo con su madre y su hermano, a quienes había descuidado durante sus años de ascenso social bajo la sombra de Verónica. Las cenas familiares ahora estaban llenas de risas, de recuerdos de la infancia y de una aceptación mutua que sanó las viejas heridas del distanciamiento. Aprendió que la verdadera riqueza no se cuenta en ceros en una cuenta bancaria, sino en la cantidad de personas que se alegran sinceramente de verte entrar por la puerta. El protagonista mostró una evolución asombrosa, dejando atrás la armadura del consultor frío para convertirse en un hombre que no temía mostrar sus emociones ni sus debilidades. La moral de la historia se hizo evidente en cada una de sus acciones. El valor de un ser humano reside en su capacidad de amar y de ser auténtico, no en las apariencias que proyecta hacia los demás. David descubrió que la libertad tiene un precio alto, pero que seguir viviendo una mentira es un costo que nadie debería estar dispuesto a pagar por mucho tiempo. A nivel profesional, su consultoría independiente para pequeños emprendedores floreció, no por su estatus previo, sino por la honestidad y la pasión que ahora ponía en cada consejo que brindaba. Se convirtió en un referente para aquellos que buscaban un éxito más humano y equilibrado, demostrando que se puede ser próspero sin perder el alma en el proceso. Sus clientes no lo veían como un ejecutor implacable, sino como un aliado que entendía el valor del esfuerzo y la importancia de los sueños que hay detrás de cada negocio. La visión del futuro de David se volvió esperanzadora y vibrante, llena de proyectos que incluían viajes sencillos por el interior del país y tardes de lectura, compartida con Raquel en el Parque Lezama.
Había recuperado la capacidad de asombro ante las pequeñas cosas, como el color del cielo al atardecer, o el sabor de un pan casero, compartido con amigos de verdad. Su vida ya no era un tablero de ajedrez, donde cada movimiento era calculado para impresionar, sino una danza fluida y natural con la realidad que lo rodeaba. David cerró este capítulo de su vida con una sonrisa de gratitud hacia el destino por aquel ultimato cruel que recibió en la cena de lujo, pues fue el empujón necesario para saltar hacia su propia salvación. Al final, la riqueza material que una vez lo definió quedó en el pasado, reemplazada por una abundancia emocional que lo hacía sentir el hombre más afortunado de Buenos Aires. El amor, la bondad humana y la conexión real se consolidaron como el núcleo de su nueva existencia, guiándolo hacia un horizonte donde la luz propia era su única brújula. 2 años después de aquella noche definitiva, David se encontraba en una ruta de senderismo en la Sierra de la Ventana, lejos del hormigón y las pretensiones de la capital. El aire de la montaña era puro y revitalizante, un contraste absoluto con la atmósfera viciada que solía respirar en sus años de sumisión y opulencia vacía. A su lado caminaba Raquel, cuya risa genuina se mezclaba con el sonido del viento entre los árboles, recordándole a cada paso que la felicidad no es un destino de lujo, sino un camino que se recorre con la compañía adecuada. David se detuvo un momento para observar el horizonte, sintiendo una paz que antes le parecía una utopía inalcanzable, reservada para otros. Miró sus manos, ahora más acostumbradas al trabajo real y a los gestos de afecto que al manejo de fríos informes financieros, y sintió una gratitud profunda por el hombre que se atrevió a marcharse. El impacto duradero de su decisión no solo había transformado su propia vida, sino que también había inspirado a otros a cuestionar si estaban viviendo la vida que deseaban o la que el mundo les imponía. El ciclo se cerraba de la manera más hermosa posible. David y Raquel estaban en proceso de adopción de un pequeño niño, transmitiendo a una nueva generación los valores de la bondad y la autenticidad. Ya no había miedo al futuro, ni fantasmas del pasado que no hubieran sido sanados a través del perdón y la aceptación mutua. Aquel niño crecería en un hogar donde el éxito se mediría por la calidez de los abrazos y no por el tamaño de la cuenta bancaria, rompiendo finalmente la cadena de frialdad emocional. Al final del día, mientras el sol se ocultaba tras las montañas tiñendo el cielo de colores vibrantes, David comprendió que aquel ultimato de Verónica fue el mayor regalo que recibió. Lo que en su momento pareció una humillación insoportable, terminó siendo la llave maestra que abrió la puerta de su verdadera libertad y propósito. Con la mano de Raquel entrelazada con la suya, David caminó hacia el futuro, sabiendo que finalmente había encontrado el hogar que ningún dinero en el mundo habría podido comprar jamás.